que siguen esta transmisión a través de las redes sociales de este Consejo y del Congreso de la Ciudad de México. De la misma manera, agradezco la presencia del maestro Héctor Muñoz Ibarra, integrante y vocal de este órgano colegiado durante el periodo 2023-2024 y que nos acompaña como invitado de honor, a quien reconozco, en nombre del Consejo, su gran compromiso y arduo trabajo realizado durante el lapso señalado. Bienvenido, Héctor. Antes de iniciar, quiero agradecer al personal del Congreso por las atenciones otorgadas para la realización de la presente sesión. Con fecha 20 de junio de 2025, nos reunimos vía remota a través de la plataforma Zoom, las personas integrantes de este órgano colegiado, a fin de llevar a cabo la sexta sesión ordinaria del ejercicio 2025 del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México. Con fundamento en los artículos 37 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 42 y 42 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y los relativos y aplicables del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México, damos inicio verificando primeramente que exista el quórum legal requerido para el desarrollo de esta sesión. Por favor, consejero secretario, le solicito proceda a dar pase de asistencia a fin de verificar que exista el quórum legal requerido para el desarrollo de esta sesión. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia se procede a dar pase de lista a fin de verificar el quórum necesario para la celebración de la presente sesión. Cuenca, Dardón, Carlos Edmundo. Tu micrófono. Presente. De la Torre, Mercado, Gabriela. Presente. Morales, Teresa Mercedes. Presente. Nader Curi, Jorge. Presente. Rivas González, Sandra Margarita. Presente. Robles Gómez-Mon, Emiliano. Presente. Romero Galván, Alejandra Montserrat. Presente. Sánchez Magallán González, José Francisco. Presente. Illán Rondero Bárbara. El de la voz, Shewell Luna Irving, presente. ¿Falta alguna o algún consejero por tomar asistencia? No faltando consejero ni consejero alguno por manifestar su presencia, se informa a la presidencia que existe una asistencia de 9 consejeros y consejeras, por lo que existe quórum legal. ¿Es cuánto, consejero presidente? Muchas gracias, consejero secretario. En vista de que existe el quórum legal requerido, se declara abierta la presente sesión. Por favor, consejero secretario, proceda ahora a dar lectura al orden del día. Con gusto, presidente, consejeras y consejeros. El orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Como primer punto, verificación de quórum, declaratoria de inicio y aprobación del orden del día. Como segundo punto, aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria, celebrada el día 5 de febrero del 2025. Como tercer punto, aprobación y entrega del informe final del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México. Como cuarto punto, aprobación del acuerdo de cierre del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México. Como quinto punto, cierre de la sesión. Cumplida su instrucción, consejero presidente. Muchas gracias, consejero secretario. Consejeras, consejeros, está a su consideración el orden del día. ¿Alguno o alguna desea formular alguna intervención? Al no existir intervenciones, por favor, consejero secretario, proceda a recabar la votación que corresponde para saber si es de aprobarse el orden del día previsto para esta sesión. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, se somete en votación nominal la aprobación del orden del día propuesto. Por lo que procederé a dar lectura al nombre de cada uno y uno de los integrantes de ese consejo, solicitando que manifiesten de viva voz el sentido de su voto. Cuenca, Dardón, Carlos Edmundo. A favor. De la Torre, Mercado, Gabriela. A favor. Hernández Morales, Teresa Mercedes. A favor. Nader Puri, Jorge. ¿A favor? Rivas González, Sandra Margarita. Robles Gómez-Mon, Emiliano. A favor. Romero Galván, Alejandra Montserrat. A favor. Sánchez Magallán González, José Francisco. A favor. Illán Rondero Bárbara. El de la voz, a favor. ¿Falta alguna o algún consejero por emitir su voto? Yo. Sandra Rivas. A favor. Gracias.
Presidente, le informo que existe mayoría por lo que se aprueba el orden del día. Muchas gracias, consejero secretario. En virtud de que el orden del día ha sido aprobado, le solicito ahora enunciar el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto listado en el orden del día corresponde a la aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria celebrada el día 5 de febrero del 2025. ¿Es cuánto? Muchas gracias, consejero secretario. Le solicito ahora consultar a las y los consejeros en votación económica si es de dispensarse la lectura del acta de referencia por haberse distribuido con antelación a todos los integrantes de este colegiado. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta si es de dispensarse la lectura del acta de la quinta sesión ordinaria celebrada el día 5 de febrero del 2025. Por haber sido distribuida con antelación, sírvanse a levantar la mano los votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Al no existir votos en contra ni abstenciones, se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día. Del acta de mérito, perdón. Cumplida su instrucción, presidente. Muchas gracias, compañeras consejeras y consejeros. Está a su consideración el punto indicado, la aprobación del acta. ¿Alguien desea hacer alguna intervención? Al no existir intervenciones, por favor, consejero secretario, proceda a recabar la votación que corresponde para saber si es de aprobarse el acta de la quinta sesión ordinaria de este órgano colegiado, celebrada el 5 de febrero de 2025. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, procederé a recabar la votación nominal para la aprobación del acta de referencia, por lo que mencionaré el nombre de cada uno de los integrantes, a fin de que expresen de viva voz el sentido de su voto. Cuenca Dardón Carlos Edmundo. A favor. De la Torre Mercado Gabriela. A favor. Hernández Morales Teresa Mercedes. A favor. Nader Curi ¿A favor? Rivas González Sandra Margarita. A favor. Robles Gómez Mon Emiliano. A favor. Romero Galván Alejandra Monserrat. A favor. Sánchez Magallán González José Francisco. A favor. Illán Rondero Bárbara. El de la voz, Chewa Luna Irving, a favor. Creo que faltó ¿Falta Mercedes. algún consejero? Dígame, consejero. Creo que faltó Mercedes. No, Mercedes ya votó. No, Ah, ya ok, Mercedes ya perdón. votó. Perdón. Sí. ¿Falta algún consejero o consejera por emitir su voto? Correcto. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Informa que existe unanimidad en favor. En consecuencia, se aprueba el acta de la quinta sesión ordinaria celebrada el 5 de febrero de la presente anualidad. Me está escribiendo la consejera Bárbara en el chat del consejo señalando que está como seminario, pero hay que entrar como panelista, compañera. Es que tienen que aceptarlo como seminarista y cambia, porque yo también había entrado como Ya seminarista. entró, Ya entró. ya está la consejera Bárbara. Bueno, muchas gracias. Bienvenida, consejera Bárbara Illán, para que el consejero secretario proceda a tomar pase de asistencia. Asistencia de la consejera Bárbara. Sí, gracias. Bien, señor consejero secretario, por favor, de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto listado en el orden del día corresponde a la aprobación y entrega del informe final del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México. ¿Es cuánto? Muchas gracias, consejero secretario, estimadas consejeras y consejeros. Como todos recordamos, en la quinta sesión ordinaria celebrada por este colegiado el 5 de febrero de 2025, se aprobaron los acuerdos de la integración de la terna para la persona titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la cual se conformó por los ciudadanos Jiménez Martínez Marisol, Guzmán Corroviñas Raimundo y Daniel Osorio Roque. Asimismo, se conformó la terna de la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, integrada por los ciudadanos Grips Muñoz Luz Adriana Mercedes, Huerta Alcalá José Gerardo y Silva Mejía César. En este contexto, en términos de los artículos 37 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 39 bis, 42 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,
120, 121, 122 y 123 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se remitieron los acuerdos de mérito al Congreso de la Ciudad de México para los efectos constitucionales y legales correspondientes. Todos estuvimos presentes al final de la sesión cuando entregamos en propia mano de la presidenta del Congreso, la diputada Marta Ávila, estos acuerdos para su procesamiento. También, como es del conocimiento de todos nosotros y es de conocimiento público también, el Congreso de la Ciudad de México realizó el procedimiento de evaluación de las personas propuestas por este órgano colegiado, sujetas al procedimiento de designación establecido en la ley orgánica que rige sus funciones para la titularidad de la Fiscalía Especializada de Atención para la Atención de Delitos Electorales y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, siendo que, previo el procedimiento, formulación del dictamen y sometimiento a votación, fueron designados por un periodo de 4 años los siguientes ciudadanos. Daniel Osorio Roque fue designado como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México y José Gerardo Huerta Alcalá como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. Este acuerdo fue notificado en tiempo y forma por la presidenta del Congreso de la Ciudad de México a este Consejo Ciudadano y asimismo fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por lo que la notificación surtió sus plenos efectos, particularmente para que, como órgano ciudadano, nos demos por enterados de estas designaciones. Aunado a dichas actividades, como recordarán ustedes, el 17 de diciembre de 2024, antes de esta sesión, habíamos emitido el acuerdo respecto a la integración de la terna para la designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Este trabajo desarrollado por el Consejo Judicial Ciudadano se rigió por la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tomando en consideración que el primer cometido de nosotros, cuando nos nombró el Congreso de la Ciudad de México, fue llevar a cabo la evaluación del desempeño de la entonces fiscal Ernestina Godoy Ramos y emitir una opinión sobre su ratificación en el cargo. Recordaremos todos que esa opinión, por mayoría calificada, fue en el sentido de apoyar la designación de la maestra Ernestina Godoy como fiscal, pero el Congreso de la Ciudad de México tomó una decisión en otro sentido y, por lo tanto, de acuerdo con la legislación aplicable, específicamente los artículos 40 y 42 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, como Consejo Judicial Ciudadano nos vimos en la tarea de convocar para la formación de una terna para esta fiscalía. Y como todos nosotros sabemos, esta terna fue formada por Richter Morales Ulrich, alcalde Luján Berta María, y Valero Manzano Anaí de Elena. Terna que fue entregada a la jefa de gobierno también en un evento en el que todos estuvimos personalmente y entregamos en propia mano esta terna. La jefa de gobierno, en uso de sus facultades, remitió íntegramente al Congreso de la Ciudad de México esa terna y dicho órgano legislativo, previo el procedimiento respectivo, designó por mayoría calificada a la ciudadana Berta María Alcalde Luján como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En virtud de lo anterior y de acuerdo con la legislación aplicable, como Consejo Judicial Ciudadano hemos cumplido con nuestra función. La legislación que nos rige como órgano ciudadano establece que nuestra designación tendrá un objetivo establecido. Y ese objetivo establecido, una vez que se cumple, obliga a que nos disolvamos como Consejo Judicial Ciudadano y que en su momento, para la evaluación de estas fiscalías, se nombre un nuevo Consejo Judicial Ciudadano por el Congreso de la Ciudad de México. Es decir, nosotros somos un órgano colegiado ciudadano con una función ad hoc, que es precisamente la que nos establece la ley y que una vez cumplida implica el cumplimiento de nuestra función. Para tales fines, el consejero secretario técnico formuló un proyecto del contenido final del informe que debe expedir este Consejo Judicial Ciudadano. Esto es muy importante que lo digamos.
la anterior experiencia, nosotros somos el segundo Consejo Judicial Ciudadano que existe en la Ciudad de México. El primer Consejo Judicial Ciudadano que funcionó fue para la designación entonces de la maestra Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la Ciudad de México, aunque desgraciadamente, y seguramente esto se explica porque fue el primer ejercicio de esta naturaleza, no existe algún informe o algún libro blanco o algún archivo que permita comprender y conocer el trabajo desarrollado por este primer Consejo Judicial Ciudadano, salvo alguna página internet y algunos documentos dispersos. Y por tal razón, recordarán, compañeras y compañeros, que uno de nuestros objetivos iniciales fue también establecer alguna institucionalización en los trabajos de este Consejo Judicial Ciudadano, es decir, que nosotros trabajáramos en términos tales que no solamente tuviéramos metodologías para el cumplimiento de nuestra función, sino que también en la parte administrativa pudiéramos construir un archivo y la cantidad de informes necesarios para documentar nuestra función, para que también quede memoria de nuestra función y sobre todo también para institucionalizar nuestro trabajo y que al siguiente Consejo Judicial Ciudadano le sirva para conocer nuestra experiencia y eventualmente, desde luego, perfeccionar el trabajo, porque toda labor humana siempre es perfectible. Así entonces, se turnó a todos ustedes este proyecto de informe final del Consejo Judicial Ciudadano. Yo le pediría al consejero secretario técnico si nos explica muy brevemente, para efectos de publicidad y de registro de esta reunión pública, independientemente de que obviamente este informe será del conocimiento público porque será subido en nuestras redes sociales, si nos informa muy brevemente, consejero secretario, en qué consiste este informe que usted formuló en cuanto a su proyecto. Claro que sí, presidente. Como pudieron ustedes notar, el informe está dividido en 3 ejercicios: el 2023, 2024, 2025. Cada uno de los informes se maneja una introducción, que en este caso fue el objetivo que tuvo el Consejo, los ejes estratégicos en referencia a la ratificación de la titular de la Fiscalía General, actividades de instalación y organización de este Consejo, y el desarrollo de cada una de las sesiones llevadas en cada uno de estos ejercicios, así como conclusiones, y que en esas conclusiones se resaltan los resultados y precedentes establecidos en la evaluación de cada uno en este caso, en el primero 2023, de la titular de la Fiscalía, y el impacto en la transparencia y en la mejora en la gestión pública de esta gestión judicial. Asimismo, como último punto de estos informes de cada ejercicio, se resaltan también recomendaciones y seguimientos de acción para los próximos consejos que pudieran seguir en este sistema que este segundo Consejo Judicial Ciudadano llevó a cabo, así como el fortalecimiento de la comunicación institucional y ampliación de la participación ciudadana. En esto básicamente consiste el informe de cada uno de los ejercicios que se manejan en este proyecto de informe de actividades del 2023 al 2025, señor presidente. Muchísimas gracias, consejero secretario. La idea es que una vez que aprobemos este informe, que ya ha sido circulado, como comenté, recolectemos las firmas y le entreguemos una versión escrita, original, firmada a la presidenta del Congreso de la Ciudad de México, la diputada Marta Ávila, al presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, que es nuestro enlace por Ministerio de Ley, a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, a los fiscales especializados y, bueno, pues a las demás personas que consideremos de interés que tengan este informe. Al presidente también, desde luego, se me pasaba, de la Junta de Coordinación Política, que nos estuvo acompañando también en estos procedimientos, y a quienes además consideremos que se pueda entregar. Y que para tales efectos yo informe cuando tenemos las reuniones respectivas para que las y los consejeros que se sumen vayamos personalmente con todas estas personalidades a entregarles el informe y por supuesto también a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Así que una vez aprobado el informe, yo me comprometería a trabajar con ustedes para la recolección de las firmas y el envío de los informes respectivos por oficio. Secretario, consejero, entonces, si es tan amable de someter a votación nominal la aprobación del informe de actividades 2023-2025.
Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia se somete en votación nominal la aprobación del informe de actividades 2023-2025 del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México en los términos indicados, por lo que procederé a dar lectura del nombre de cada una y uno de los integrantes de este consejo, solicitándoles manifiesten de viva voz el sentido de su voto. Cuenca Dardón Carlos II. A favor con una moción, una expresión solamente para felicitar al que redactó este informe porque contiene la verdad y todo el trabajo realizado. Solamente para que sea con una manifestación expresa. Gracias. A favor. Le agradezco, consejero. De la Torre Mercado Gabriela. A favor y muchísimas gracias también por todo el trabajo que han llevado, especialmente Jorge e Irving. O sea, de verdad, Irving, todo lo que estuviste haciendo, mis respetos. Le agradezco mucho, consejera. Hernández Morales Teresa Mercedes. A favor y me uno a la felicitación. Gracias, consejera. Nader Curi Jorge. A favor, y también me uno a la felicitación a nuestro secretario técnico por todo el trabajo intensamente desarrollado y a todos ustedes, consejeras y consejeras, mi agradecimiento por su confianza. Le agradezco, presidente. Rivas González Sandra Margarita. A favor. Robles Gómez Juan Emiliano. A favor y me uno a la felicitación de la presidencia y secretaría por toda la labor y esfuerzo que hicieron, sobre todo Irving, por todo el acompañamiento que hiciste en toda la elaboración y todo el arduo trabajo que hiciste, mi reconocimiento. Le agradezco mucho, consejero. Romero Galván Alejandra Monserrat. A favor, y por supuesto también me uno a esta felicitación para el presidente Jorge Nader Curi y para el secretario técnico Irving. Muchísimas gracias, felicitaciones y un gran reconocimiento por todo este trabajo. Gracias, consejera. Sánchez Magallán González José Francisco. A favor. Illán Rondero Bárbara. A favor y por supuesto yo extendería la felicitación que me parece muy válido hacia todo el consejo, porque ha sido un consejo que ha durado mucho más de lo que nos tocaba durar y hemos resistido, hemos tenido la posibilidad de hacer un trabajo excelente para la ciudadanía de esta capital. A favor. Gracias. El de la voz, Chewa Luna Irving, a favor. ¿Falta alguna o algún consejero por emitir su votación? Presidente, le informo que existe unanimidad, por lo que se aprueba el informe de actividades 2023-2025 del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México y su entrega correspondiente. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, consejero secretario. Yo también quiero unirme a la felicitación de la compañera Bárbara Illán a todo el Consejo Judicial Ciudadano. Fuimos testigos de nuestra designación por un breve plazo. Estaba previsto que nuestra función terminaría en 2023, quizás principios de 2024, y fue prolongada por razones que todos conocemos hasta este periodo. Y bueno, fue también un plazo de arduo trabajo, y como Consejo Judicial Ciudadano, que además somos un órgano pues independiente, pero también honorífico, todos empeñamos mucho nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y de verdad muchas felicidades, también me uno al trabajo de este Consejo Judicial Ciudadano. Me da muchísimo gusto que este informe haya sido aprobado por unanimidad de 10 votos, y quiero comentarles que en las pláticas previas con el maestro Héctor Muñoz, yo le solicité si él se unía a la firma de este informe, porque fue consejero judicial ciudadano en un periodo en el que también a él le tocó trabajar, y él estuvo de acuerdo, así que este informe tendrá la firma de los 11 consejeros que fuimos nombrados por el Consejo Judicial, lo cual, bueno, pues será muestra de un trabajo que al final en los mejores términos. Muchísimas gracias a todas y todos. Y ahora le pido al consejero secretario que enuncie el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto analizado al orden del día corresponde a la aprobación del acuerdo por el que se declara el cese y disolución de las actividades y funciones de los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, consejeras y consejeros. También se les fue enviado con antelación un proyecto de acuerdo, básicamente en el que nosotros como Consejo Judicial Ciudadano aprobamos la disolución de este órgano colegiado para que exista una formalidad, no quede a la interpretación o no quede en el supuesto tácito que nosotros ya no somos o no seremos Consejo Judicial Ciudadano. Este acuerdo será notificado a todas las autoridades respectivas para que tomen conocimiento
de que hemos concluido con nuestra función y que ya no somos más este órgano colegiado. Desde luego, los efectos y consecuencias del acuerdo serán que se entregue la oficina que nos asignó el Congreso de la Ciudad de México, que se entreguen los archivos, que se entreguen los informes y que desde luego estemos a disposición de las autoridades respectivas para la formulación de cualquier aclaración o circunstancia que sea necesaria. De tal manera que, siendo importante que cubramos con esta formalidad, le solicito al consejero secretario técnico que ponga a consideración y votación nominal la aprobación de este acuerdo previamente circulado. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, se somete en votación nominal el acuerdo por el que se declara el cese y disolución de las actividades y funciones de los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México en los términos indicados, por lo que procederé a dar lectura del nombre de cada una y uno de los integrantes de ese consejo, solicitándoles manifiesten de viva voz el sentido de su voto. Cuenca Dardón Carlos Edmundo. A favor con la expresión de que agradezco a todos mis compañeras y compañeros consejeros su amable paciencia y todo su apoyo que me brindaron para el ejercicio de esta función del Consejo. Muchas gracias, consejeras y consejeros. A favor. De la Torre Mercado Gabriela. A favor. Hernández Morales Teresa Mercedes. A favor. Nader Curi Jorge. ¿A favor? Rivas González Sandra Margarita. A favor. Robles Gómez Mon Emiliano. A favor. Romero Galván Alejandra Monserrat. A favor. Sánchez Magallán González José Francisco. A favor. Illán Rondero Bárbara. A favor. El de la voz, Chegue Luna Irving, a favor. ¿Falta alguna o algún consejero por emitir su voto? Presidente, le informo que existe unanimidad por lo que se aprueba el acuerdo por el que se declara el cese y disolución de las actividades y funciones de los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México. ¿Es cuánto? Muchas gracias, consejero secretario. Ahora le solicito al consejero secretario técnico que ponga a votación económica la autorización del Consejo Judicial Ciudadano para que el secretario técnico Irving Chegue y su servidor Jorge Nader suscribamos todavía en nuestro carácter de secretario técnico y de presidente la documentación, los oficios necesarios solamente para la entrega del informe, para la solicitud de reuniones, para la entrega del informe y para la entrega y firma de actas necesarias de la oficina y recursos con los que contábamos, situación que será con posterioridad. Así que para contar con la autorización, le solicito al secretario técnico ponga a votación económica este acuerdo. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pone a disposición el acuerdo correspondiente, ya citado por la presidencia, por lo que se solicita a los integrantes levantar la mano para manifestar su voto a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Por qué, presidente? Le informo que al no existir votos en contra, se aprueba el acuerdo de referencia. Cumplida su instrucción. Muchas gracias, secretario. Comuníquese el presente acuerdo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, al Congreso de la Ciudad de México, a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como a los titulares de las fiscalías especializadas para delitos electorales en combate a la corrupción para los efectos constitucionales y legales procedentes. Consejero secretario técnico, le solicito ahora enunciar el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, el siguiente punto enlistado en el orden del día corresponde al cierre de la sesión. Cumplida su instrucción. Muchas gracias, señor consejero secretario. No sé, consejeras, consejeros, si alguno de ustedes en esta, que es nuestra última sesión, quisiera hacer algún comentario, tomar la palabra, señalar cualquier situación que quisieran comentarnos. Consejera Sandra Rivas, adelante. Yo sí,
Ahora sí, al final ya de la sesión, les agradezco a todos los consejeros, amigos, amigas que colaboramos, el tiempo, el trabajo, el esfuerzo, la unión y las capacidades de todos que nos han hecho llegar hasta este lugar. Fueron 2 años, pues yo digo que de mucho trabajo. Irving, muchas gracias por haber apoyado mucho en la Secretaría. Presidente, igual por habernos estado notificando y diciendo las sesiones, todo el tiempo que estuvo al pendiente de nosotros. Les agradezco mucho al equipo, a todos, las consejeras que incluso algunas estuvieron de viaje, trabajando, pero que todos nos dimos tiempo incluso de familia para lograr el cometido que teníamos. En nombre de, yo creo que de muchos trabajadores, muchos ciudadanos, les agradezco el tiempo y el trabajo. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más? Muy bien, pues no existiendo. Sí, perdón. Seré breve, pero igual me sumo a la felicitación para todos los consejeros, igual por todo el apoyo que igual nos estuvieron apoyando las actividades también de esta secretaría, porque también sin el apoyo de ustedes, firmas y todo el tema, esto no hubiera avanzado y les agradezco, ¿no? Para algunos que hicimos amistades y todo, igual un abrazo para todos y que sigan los éxitos, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguien más que desea hacer uso de la palabra? Bien, pues no existiendo nadie La que consejera, quiera. Bárbara. Perdón, la consejera Illán, perdón, disculpe. Adelante, consejera. Sin problema, pues me sumo a todos los agradecimientos. La verdad, este trabajo arduo nos ha permitido medirnos y conocernos nuestras capacidades más allá de las posiciones políticas o ideológicas de cada quien. Y esto es siempre enriquecedor para un ejercicio ciudadano porque nos ha permitido ver hacia dónde van este tipo de órganos constitucionales y las dificultades que enfrentan y a las que estaremos muchos ciudadanos sometidos cuando pasamos por estas instancias. Yo diría que ha sido, además de un gusto, un honor estar con la mayoría de ustedes, con el trabajo que se ha podido tener y por supuesto también no debemos de omitir el trabajo que implica una secretaría técnica y la presidencia de este consejo. Son actividades que eran adicionales a las actividades que teníamos los consejeros de por sí alargadas, de por sí extensas y de por sí complicadas. Así que hago patente mi agradecimiento a todos los niveles de este consejo y a todos los consejeros aquí presentes y por supuesto también al consejero que por razones personales no estuvo ya con nosotros al final, que era el consejero Héctor, que también en una etapa tuvo una actividad importante en este consejo. Gracias a todos. Muchas gracias. ¿Alguien más? La consejera Gabriela. Adelante, consejera Gabriela. Bueno, pues muchísimas gracias por estar en este camino que fue el Consejo Judicial Ciudadano. La verdad es que me dejó muchos aprendizajes y lo quiero dejar aquí también. Me, me hizo cambiar de opinión muchas veces, ¿no? O sea, a lo mejor yo tenía un pensamiento y a la hora de investigar, de ver y de valorar y evaluar el trabajo en diferentes áreas de la fiscalía, pues me hizo entender diferentes contextos, me hizo sentir, la verdad, también muy orgullosa de la ciudad, me hizo sentir muy orgullosa de las instalaciones, del laboratorio de ADN, de verdad me dejó impresionada el centro de estancia transitoria, el refugio en donde están los adolescentes, en fin, o sea, todo el tema de infancia y de género, la verdad es que me abrió los ojos a muchas cosas que desde la ciudadanía no conocemos. Incluso me atrevería a decir que muchos legisladores tampoco han puesto un pie en todos estos lugares que nosotros sí visitamos y por los cuales tomamos las decisiones que consideramos pertinentes en su momento. Y bueno, pues de verdad fue un proceso de aprendizaje muy importante para mí y que me hizo también fortalecer mis pensamientos, mis ideologías y lo que quiero también profesionalmente a favor de la infancia y la adolescencia. Muchas gracias y de verdad, presidente, gracias por tu paciencia.
Gracias por tratar siempre de conciliar, de sumar. Hubo momentos para todos que a lo mejor fueron complicados, pero yo creo que al final cada uno demostró su profesionalismo y su calidad humana. Entonces, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, consejera. ¿Alguien más? Bien, pues no existiendo quien desea hacer uso de la palabra y a reserva de que nos unamos próximamente de manera personal, siendo las 11:43 horas del día 20 de junio del año en curso, damos por concluida la sexta sesión ordinaria del ejercicio 2025 del Consejo Judicial de la Ciudad de México, declarando el cese y disolución de nuestras actividades y funciones, tanto del Consejo como de los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México. Muchas gracias, consejeras, consejeros y de ahora en adelante, amigas y amigos. Y gracias a todas y todos por su asistencia y seguimiento. Que tengan un excelente día.